Listo, ahí ya estaríamos grabando. Entonces, tal como está en el programa, el libro, pues están todos estos libros que podrían leer, pero el que vamos a llevar, que me gustó mucho como está explicado el tema, es el de Moy. Entonces, aquí en bloque neón, solamente quiero verificar que ya esté, y es el capítulo 9 el que tienen que leer. Entonces, solamente verifiquemos que esté allí en los libros. Pa, 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 pa. Sí, ahí está el libro de Moy, capítulo 9. Entonces, para que busquen el tema allí. Listo. Ay, no, aquí. Entonces, listo. ¿Qué es el análisis de clúster? Clúster traduce grupos. Entonces, es una técnica estadística que permite clasificar datos en grupos donde las observaciones dentro del grupo son homogéneas y entre grupos son heterogéneas. Em, ¿Qué tipo pues, de bases de datos podemos tener donde la unidad de observación sean empresas, donde la unidad de observación sean individuos, donde la unidad de observación sean países y yo quiera clasificar los individuos, los países o las empresas por características como similares entre ellos y disímiles, perdón, dentro de cada grupo, similares y disímiles entre cada grupo. Entonces, este es el libro, esto es lo que van a leer, solamente miro la página 234, voy a anotarla. Y la idea es que, perdónenme un minutico, anoto ese numerito. Uy, tan chévere. 234 ya. Entonces la idea, miremos, como les digo, el libro es muy fácil de leer, está, y miremos al inicio, aquí inicia, ¿cierto? Análisis de clúster, hace ahí una pequeña introducción y básicamente uno pues tiene que seleccionar las variables para hacer el clúster. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las características principales que utilizo al hacer un clúster? Y entonces estas características pueden ser, si estoy hablando de individuos, las características pueden ser sociodemográficas. O sea, acá, por ejemplo, en el examen se tenía en el primer punto en el ANOVA se miró la satisfacción de los viajeros con una aerolínea y entonces se tenía la edad del viajero, qué categoría era, silver, plata, gold, de todos, oro, sí, diferentes categorías de o en el estatus. Esas categorías uno las podría utilizar. Geográficas, localizaciones, hacia dónde viajan, de dónde son. Perdón, características socioeconómicas, su nivel, su estrato socioeconómico, por ejemplo. Entonces, esto nos permitiría armar clústeres, pero ¿de qué depende que uno utilice una técnica de clúster? Pues del objetivo del estudio. Si yo voy a hacer estudios para mirar estudios para mirar cross culturales, para mirar diferencias culturales entre el efecto que tiene el desempeño, la capacidad orientadora de una empresa y el desempeño financiero. Entonces, si yo voy a mirar si ese efecto es diferente dependiendo de la cultura o de los valores, entonces uno podría o meter una variable de control que sea cultura dentro del modelo y mirar si eso afecta, o armar clústeres y mirar si hay un efecto diferente para cada uno de ellos. Entonces, hay muchas formas de abordar los problemas. ¿Cuál es la ventaja de hacer clúster? Es llamativo,
es, eh, eh, es fácil de entender y es más fácil para el investigador identificar si hay diferencias entre los diferentes clústeres, pues porque son los numeritos y uno puede hacer una comparación de medias. Entonces, también es fácil de vender metodológicamente en un paper, es innovador. Se hicieron clústeres teniendo en cuenta los valores culturales o teniendo en cuenta las características socioeconómicas, se identificaron tantos clústeres y para ello se corrió el modelo y se observa y si se ven diferencias, pues mucho mejor porque uno está contribuyendo y eso llama la atención. Entonces, otras variables que se pueden utilizar, psicométricas, el estilo de vida, percepciones e intenciones, características de la personalidad, conductuales. Entonces, hay diferentes medidas que se pueden utilizar para realizar clústeres. Doctora, Miremos, perdón, pero siempre tienen que ser con los mismos, con las mismas variables, ¿verdad? O sea, exactamente. O sea, la base tendríamos de que datos escoger. tiene las variables con los mismos ya- individuos de la base de datos Exacto. y lo que yo hago es clasificarlos y voy a compararlos o voy a correr un modelo para cada grupo, voy a hacer algo con Ujú. ellos. ¿Mm? Ok, Entonces, pero clúster, utilizando las mismas variables, nada más podría ser como que diferentes rangos. Por ejemplo, exactamente. ingreso, ¿no? La variable ingreso, voy a hacer un clúster de ingreso bajo, otro de ingreso medio, otro de ingreso alto. Pero Pero siempre tengo que entonces comparar aquí las mismas. ya no es esa variable, es súper importante lo que estás diciendo, Olimpia, ya no son esas variables de intervalo, clasificar el ingreso, porque entonces tengo ingreso Ah, ok, medio, ok. bajo y Ah, alto, ok. sino para clúster yo puedo utilizar varias variables. O sea, que me los Ajá, clasifiquen, no solo por ingreso, porque para eso hago ingreso bajo, medio y ajá, alto y no claro. tuve que utilizar es como Clúster, utilizar una ok. bazooka para matar una mosca. O sea, una Ujú, metodología ujú, súper ujú, sofisticada cuando yo ya sé qué es ingreso bajo ujú. en México, qué es ingreso medio y qué es ingreso alto. Pero tú sí puedes utilizar ingreso, género, edad. En tu base de Ok. datos tienes tres y entonces las clasificas. Este es el grupo de las mujeres ricas, ¿qué más dije? Jóvenes, mujeres ricas Ujú. jóvenes, mujeres de ingreso medio entre mayores de 50, hombres de Ok, no sé qué. Entonces ok. ya tienes varios grupos que varían entre diferentes características. Entonces aporta un poquito más que solamente hacerlo para una variable, porque para la variable tenemos crear rangos y ya, con una variable ya los Ok. tendríamos en tres grupos, pero aquí se meten varias variables o varias variables para hacer la clasificación. ¿Mm? Idealmente habría algún número de variables No, recomendable. no, Puede ya ser las es que. el objetivo de la investigación a que nos lleva. Ujú, Entonces, ujú. hacia allá voy, hacia allá, Ok, y es muy gracias. importante lo que está diciendo Olimpia. Entonces, tengo tres ejemplos, dos son míos y uno es en empresas de familia, ¿cierto? Entonces, lo que se quiere como trabajo de la próxima clase es que ustedes hayan leído y que miremos cómo se hace en R y cojan la base de datos y hagan un análisis de clúster escogiendo variables de la base de datos. Yo voy a hacer mi clúster haciendo esto, yo voy a hacer mi clúster haciendo esto y etc. ¿Listo? Entonces, miremos los tres ejemplos. Este primero, lo tengo abierto por aquí. Entonces voy a tomar este. Perdón, y todavía no tenemos la presentación, ¿verdad? Arriba. No, esta no, Todavía ahorita no. la Ah, ok. coloco, ahorita la Ok, coloco. ok. Listo. Este fue, aquí queríamos mirar la rentabilidad de las empresas del sector eléctrico, eh, como del sector energético más bien, en Colombia. Entonces, aquí yo no me acuerdo si fue en Colombia o tomamos todo. Teníamos datos desde el 2003 hasta el 2014. Así fue en América. Teníamos los 8 países y de diferentes sectores, electricidad, gas natural, GLP, en petróleo, y esta era la base de datos. Lo que se quería era estimar
Las empresas, la rentabilidad de las empresas, ¿de qué factores depende? Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó y se hizo un clúster por tamaño y por sector. Entonces, aquí nos dábamos cuenta que una empresa colombiana es una empresa colombiana grande, es una empresa mediana para Latinoamérica. O sea, el músculo financiero de Colombia no da para ser una empresa grande en Latinoamérica. Entonces, lo que llamamos grande en Colombia eran dos o tres y hacían parte de lo mediano, grupos medianos y las medianas eran pequeñas para Latinoamérica. Por eso, cuando hacíamos las corridas con todo, eso era una mezcolanza que no entendíamos qué daba. Cuando lo hicimos teniendo en cuenta los clústeres, esto ya empezó a dar mejor. ¿Por qué? Porque estábamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas en términos de tamaño. ¿Mm? Entonces, ahí uno cree que pues Colombia es un país bollante, no sé qué. Aquí no sé si está México, sí estaba México, pero solo habían dos de gas natural. Pero frente a los otros países, a las de Brasil, Argentina, pues eran petroleras gigantes pues que ni siquiera la transportadora de gas más grande del país, pues le llegaba a esas empresas grandes. Entonces, aquí este análisis se hizo teniendo en cuenta el clúster. A un investigador no sale y mira los datos y dice, ay, voy a hacer clúster y después voy a hacer tal cosa. Esto toca maciar los datos y maciar los datos y yo no entiendo y por qué no dará, pero será el número de tamaños y entonces uno saca estadísticas descriptivas y las saca por país y empieza a conocer los datos. Eso no le viene la metodología por algo divino, sino toca maciar y esto tocó hacerle y hacerle. Todo surgió de una consultoría que quería una empresa del país compararse y mirar qué era lo que determinaba y nosotros no encontrábamos pares allá porque tomábamos las grandes, porque considerábamos que era una empresa grande y cuando miramos las características, pues no le daba contrapeso a las empresas grandes de América. Entonces, por eso, de allí surgió el análisis. Entonces nosotros lo hicimos clúster. Aquí salieron 4 clúster. Uno puede definir cuántos clúster y después empieza a comparar diferencias entre ellos. A veces uno define como investigador, pero a veces muchos grupos pues no dan o poquitos grupos tampoco. ¿Qué otra cosa les cuento de aquí? Hicimos un modelo econométrico, lo hicimos finalmente por clúster. Este fue el modelo econométrico para el clúster 1. Un modelo econométrico es una regresión, un análisis de regresión con 3 variables dependientes para el clúster 2. Este fue para el clúster, finalmente salieron 3 clústeres. Entonces lo hicimos para 3 clústeres y sacamos los resultados. Vuelve y juega, no necesariamente combinar regresión y clúster es lo ideal, o sea, depende del objetivo de la investigación. Listo. Ahora en empresas de familia. Este no es un ejemplo nuestro. Dice valores de la empresa familiar, valores. Y entonces ellos tenían una escala para mirar valores. Solo les voy a mostrar el resultado. Y eso es lo que uno saca finalmente. Ellos tenían, esto es lo que pedían en una encuesta, mida de 1 a 6, de 1 a 7. Ay, los valores que tiene en términos de benevolencia o cómo usted ay, están podando el jardín de al lado, qué pena con ustedes. ¿Sí escuchan mucho ruido o se escucha bien? Ah, bueno, entonces la que escucha soy yo. Bueno, está perfecto. Entonces, estas eran las 6 preguntas que tenían sobre valores: benevolencia, responsabilidad universal, cohesión y solidaridad, poder innovación. Esta no sé cómo se traduciría, embeddedness es como cohesión, como no sé y tradición familiar. Esto se preguntaban sobre estas y se clasificaron
dependiendo, miren, las categorías, las empresas que tenían todo en bajito fueron clasificadas aquí en este grupo. Las empresas que todo en bajito o respecto a una media, pero con una alta tradición familiar, eran las tradicionales. Las balanceadas eran las que casi como en todo moderado, en responsabilidad universal, en cohesión y en poder e innovación. Las de dominancia y no sé qué. Esto también es algo que uno trata de analizar. Listo, ¿cómo dieron los clústeres? Entonces, si ustedes se acuerdan el taller ANOVA, el taller que yo les coloqué sobre ANOVA, traía unos clústeres en principio. Entonces, lo voy a buscar aquí. Taller, creo que era el taller 3. Pues cualquiera, cualquiera. Creo que era el 3. No, este no es. Es, eh, Es el 2, profe. es el 2. Listo. Gracias, taller 2 y descripción de clústeres. Y ustedes me dijeron, ¿qué es eso? Y yo les dije, eso lo vamos a aprender. Entonces, ¿qué son los clústeres? Aquí en esta es un paper que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué se hicieron? Este es. Entonces yo tomé lo que yo hice en el paper. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Comparaciones cross-culturales, entre culturas. Tenemos la base de datos de STEP y queremos mirar si el efecto del desempeño emprendedor de las empresas sobre el performance financiero es diferente entre culturas y nos dio que sí, que hay diferencias. Y entonces nosotros tomamos la idea de este otro paper. Este otro paper es de Vasco, Calabró y otro investigador. eh, y este otro paper, ellos miraban emprendimiento entre generaciones alrededor del mundo y las implicaciones para empresas de familia, para la investigación de empresas de familia. Entonces, esto es como la capacidad emprendedora y estos son lo que conforma, lo que tiene una empresa en términos de capacidades, capital financiero, físico, humano, etc. Y aquí están los outcomes, que pueden ser desempeño financiero, de mercado o social. Listo. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos hacen un clúster para probar ese modelo. Y entonces, de aquí fue donde nosotros, dice aquí, aquí. Miren lo que le dedican al clúster. Es un párrafo, 2 párrafos. ¿Se acuerdan? Nosotros hacemos un taller de 10 hojas y en el paper va escrito eso en un párrafo. Eso en más. Entonces, lo que dicen es, para capturarlo de cultura, ellos tomaron la escala de Hofstede eh, y los países fueron agrupados usando las dimensiones culturales. ¿Cuáles son las dimensiones culturales de Hofstede? Las dimensiones se refieren a seis, aquí les subo, sí, 6 dimensiones. Orientación de largo plazo, indulgencia, incertidumbre, masculinidad, individualismo y distancia de poder. Estas fueron las 6 dimensiones planteadas por Hofstede. Él para cada país tiene medido estas dimensiones. Aquí los coautores o estos señores corrieron el análisis de clúster y les salieron 4 clústeres. El primer clúster conformado por el segundo clúster por tales países, el tercero y solo les corrieron 4. Esto fue con la base de datos de STEP del año 2015. Este que yo hice, este ejercicio fue con la base de datos del 2015, del 2021. Para la base de datos del 2015 habían 93 países y les dieron 4 clústeres. Para la base de datos del 2021 habían 193 países
y nos dieron 5 clústeres. Los 4 clústeres que ellos sacan nos coinciden y a nosotros nos da uno adicional. Y caracterizamos, miren, que tienen diferentes como características. El 1 es más hacia el individualismo y de pronto hacia alto long-term orientation. El otro aquí sobre incertidumbre, aquí sobre power distance. Entonces, como que hay unas dimensiones que son más acentuadas en unos que en otros. Aquí de pronto como todo moderado alto. Y aquí bajita long-term orientation e individualism. Entonces, uno puede caracterizarlos, puede hasta colocarles, en vez de ponerle, que eso estamos en la tarea en este momento, en vez de ponerle clúster 1, clúster 2, aquí son los que están orientados hacia el individualismo, países que están con alto grado de incertidumbre o que pueden enfrentar mejor la incertidumbre y así sucesivamente. Uno les podría colocar nombres adecuados para caracterizar con el nombre el clúster como tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se hace con la metodología de clúster. Aquí contesto la pregunta de Olimpia. La base de datos de STEP no tenía los datos de la escala de Hofstede. ¿Qué hicimos? Bajar y llenar, completar la base, para cada país completarle los valores de Hofstede en cada dimensión y completar la base. Entonces uno podría completar la base o tomar, como ella decía, variables de las empresas, de los individuos, de los países de mi base de datos que ya estén allí contempladas. Entonces, hasta ahí les pregunto, ¿se entiende la idea de qué hace el clúster? ¿Se entiende? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sigue para leer? Les presento el libro. Entonces, aquí pueden empezar a leer. Aquí se debe verificar pues, que las variables no estén correlacionadas. ¿Qué quiere decir eso? Yo no voy a sacar un clúster con el estrato socioeconómico y el salario, porque yo sé que un estrato 1 tiene salario bajo y un estrato 6 tiene salario alto. Entonces, las dos variables están correlacionadas, entonces no me están aportando al análisis. Entonces, lo primero que se hace es involucrar variables que no estén correlacionadas y que realmente aporten la edad, el estrato socioeconómico, el género, ¿sí? Y entonces con esos 3 voy a clasificar. Listo. Entonces, el objetivo yo anoté la página 234, es leer y vamos a discutir respuestas, página 234. Primera pregunta, explique en sus palabras el objetivo y el concepto básico de un análisis de clúster. ¿Qué es el análisis de clúster? Escrito. O sea, tienen que llevar un documento de Word con esto escrito. ¿Se entiende? Listo. Segunda pregunta. Diferencias entre los métodos jerárquicos y de partición. Si no lo entendieron, ay, es que yo coloqué como diferencias esto, pero no lo tengo muy claro. Lo primero que vamos a hacer es aclarar en qué consisten los dos métodos y después mirar y van puliendo la respuesta que hicieron. Esto es lo que vamos a hacer allá. Explicar las diferentes opciones para decidir o para tomar decisiones sobre el número de clúster que se toman. 4, 5, 3, 2. ¿Cómo son los diferentes métodos o las diferentes opciones que tengo para decidir el número de clústeres? Hasta ahí. Entonces, eso es lo que vamos. 1, 2, la 1, la 2 y 4, página 234. ¿Listo? Entonces, su archivito de Word y discutimos sobre eso. Eso va a ser parte del taller. ¿Listo? Y vamos a hacer, esto no es a quemarropa, que simplemente empiecen a decir sus respuestas y ya, sino vamos a ir como en discusión. ¿Listo? Pero necesito que tengan leído, porque si no lo han leído, no lo van a entender.
¿Listo? Y no solamente que lean, que hayan escrito, que se tomen el trabajo de escribir en sus palabras en qué consiste tal cosa. Y entonces lo escriben allí y lo vamos puliendo. Entonces, yo creo que en 2 horas podemos terminar el tema de análisis de clúster y yo introduzco ahí con descanso y todo, y yo introduzco componentes principales. ¿Listo? Entonces, ahí también voy a llevar como algunas ideas de investigación, porque les voy a proponer a dedo quién quiere hacer qué cosa, pues porque no nos da tiempo que ustedes propongan el tema, ¿no? Entonces, toca más bien replicar esto. Encontré este paper, podemos replicarlo con la base de datos de STEP. Eso no sería una publicación, sería un trabajo de la clase, porque no nos publican algo que sea algo que ya se hizo. Uno tiene que aportar, que sacar un poquito más allá, pero se podría, si quieren después publicarlo, podríamos mejorarlo. Voy a parar la grabación. Podríamos